Así es, trata de la misión de Timoteo, cuál era la misión, cuál era la tarea de Timoteo, y eso es lo que vengo yo hoy a compartirles. Vamos a ir entonces, acompáñenme en la primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice: estimado Timoteo, te saludo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, mi verdadero hijo en la fe. Que la paz y la misericordia, las bendiciones de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Y aquí empieza el tema de la carta, la petición. Dice: cuando me iba a Macedonia, te pedí que te quedaras en Éfeso, para que les ordenes a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo. Diles que dejen de perder el tiempo con leyendas, con mitos, con historias sin fin sobre sus antepasados. Eso solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, que se realiza solo por la fe. Te digo esto para que haya amor entre todos, resultado de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Algunos se han apartado de todo eso y ahora pierden su tiempo hablando de cosas que no sirven para nada. Quieren ser maestros de la ley, pero no saben lo que dicen y ni siquiera entienden lo que enseñan con tanta seguridad. Y vemos aquí, bueno, vamos a hacer una aclaración, un paréntesis. Timoteo vivía en Listra, es una ciudad de la provincia de Galacia, lo que ahorita se conoce como Turquía. ¿Alguien sabe dónde queda Turquía? En Asia, sí. Y Turquía queda más o menos, si se ubican en el mapa de Europa, aquí está Grecia, ¿cierto? Y a mano derecha está Turquía. ¿Saben dónde queda Grecia? Amén. Aquí está Italia y a mano derecha queda Grecia. ¿Sí saben dónde queda Italia? Bueno, así que, bueno, otra cosa que podemos decir de Timoteo como introducción es el nombre en sí de Timoteo. ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Timoteo? Sí, claro, lo que usted predicó el sábado pasado. Efectivamente, el que honra a Dios, uno que honra a Dios. Así que el nombre de Timoteo dice mucho, expresa mucho en cuanto al ser de Timoteo. Timoteo sirvió como representante de Pablo en varias iglesias. Por ejemplo, podemos ir a Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Ahí está hablando Pablo y está diciendo: y también por eso les he mandado a Timoteo, quien como seguidor del Señor es mi hijo estimado y fiel, y les ayudará a recordar mi manera de vivir como seguidor de Jesucristo. Es la misma manera de vivir que enseño en todas las iglesias. Fíjense en cómo hablaba Pablo de Timoteo, cómo hablaba de bien de Timoteo. También podemos mirar en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 19. Esto como ejemplo, él ha acompañado a Pablo y ha estado como representante de Pablo en muchas iglesias. Dice: espero, si es la voluntad del Señor Jesús, enviarles pronto a Timoteo, pues me hará feliz saber cómo están. No hay otro como Timoteo. Otra vez hablando de Timoteo. Él realmente se preocupa por ustedes y por su bienestar. Todos se preocupan solo por conseguir su propio bien y no por seguir a Jesucristo. Pero ustedes ya conocen los méritos de Timoteo. Él me ha ayudado a anunciar la buena noticia de la salvación como un hijo que sirve a su padre. Así que espero poder enviárselo tan pronto sepa lo que va a pasar conmigo, y confío en el Señor que yo mismo podré ir pronto a visitarles. Es interesante cómo Pablo hablaba bien de Timoteo, y podemos ver en estas cartas
cómo era la personalidad de Timoteo. Timoteo era un joven ejemplar, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿nosotros nos preocupamos solamente por lo que nos concierne a nosotros o realmente también nos preocupamos por el bien común? Timoteo se preocupaba por el bien común, según nos dice acá Pablo. Así que Timoteo más tarde fue pastor en la iglesia de Éfeso. Eso lo podemos ver en el texto base que tenemos, que es Primera de Timoteo, capítulo 1. Ahí Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: cuando me iba a Macedonia te pedí que te quedaras en Éfeso con una misión. ¿Cuál era la misión? Para que te quedaras, para que les ordenes a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo, ¿sí? Así que Timoteo es concebido pastor de la iglesia en Éfeso. Es normal, la tarea de Timoteo no era fácil, como nos dijo Ángel el sábado pasado, la iglesia de Éfeso estaba en un desorden, ustedes no se imaginan. Y ahí es interesante que en el versículo 3 le dice Pablo, te rogué que te quedaras en Éfeso. Eso indica claramente que Timoteo no se quería quedar en Éfeso. Él dijo, no, yo espero que me voy de acá, ¿cierto? Y bueno, Pablo viene y le dice, venga, hágame un favor, le ruego por favor que se quede y que me arregle esa iglesia, porque allí se están enseñando cosas que no deberían de enseñarse, ¿cierto? Y eso es muy común. Así que una de las tareas que tenía Timoteo era corregir esos errores en esas falsas doctrinas. Cuando se habla aquí de doctrina, se está hablando de enseñanza, ¿ok? Doctrina, enseñanza. Vale. Así que, bueno, en Éfeso, normalmente en Éfeso la iglesia funcionaba en las casas, ¿sí? Ellos se reunían en las casas, era una iglesia que tenía muchos seguidores, o sea, mucho pueblo allí convertido, ¿sí? Pero también Éfeso era una ciudad que antes de que llegara allí el evangelio, esta iglesia no, perdón, en esta ciudad se rendía mucho culto a una diosa eh, llamada Diana. También se ha escuchado como Artemisa o incluso Afrodita, ¿cierto? Reinaba, que reinaba en esa ciudad. Así que habían muchas cosas que los ciudadanos de Éfeso tenían todavía como impregnados, ¿cierto? En estas creencias. Así que, como dijo Pablo, había muchos maestros allí contradiciendo los principios evangélicos, ¿sí? Así que, bueno, la misión de Timoteo, una de las misiones era cuidar a los creyentes de lo falso, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar entonces qué era lo falso o quiénes eran los que estaban como involucrados ahí con esas falsas doctrinas, ¿cierto? Y había un grupo que se llamaban los judaizantes, ¿sí? Son esos judíos que se convirtieron, ¿cierto? A Jesucristo, pero que no abandonaron como esa costumbre de cumplir las leyes, ¿cierto? De seguir guardando la ley para la salvación, según ellos, ¿cierto? Y entonces estaban también los antinomianos, que ellos eran como todo lo contrario, ¿cierto? Entonces era más como querían como transformar la gracia de Dios como en un libertinaje, ¿sí? O sea, yo ya estoy perdonado, entonces yo puedo hacer todo lo que yo quiera, o sea, igual ya estoy perdonado, yo ya soy salvo por gracia, ¿cierto? Malinterpretaban esa parte de la gracia. También estaban los gnósticos, y eso todavía se ve hoy en día, ¿no? Los gnósticos, ellos creen que ellos tienen una revelación
no sé, una revelación superior y tienen y que ese conocimiento los lleva como a la salvación, ¿sí? Esos son los gnósticos. ¿Qué pasaba con todas estas enseñanzas, doctrinas extrañas? Pues causaban mucha confusión en la iglesia, ¿sí? Así que podemos, como ya lo había dicho Pedro lo dijo en sus cartas, podemos ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice Pedro: y en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como los habrá entre ustedes, sin que ustedes se den cuenta. Es que eso es lo más tremendo, que se van metiendo esos falsos maestros y uno no se da cuenta, ¿cierto? La iglesia a veces no se da cuenta, ¿sí? Y dice, ellos les darán, ¿qué? Sí me siguen ahí. Y ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes. ¿A qué los llevarán esas falsas enseñanzas? ¿A qué? A la condenación. O sea, es tremendo que uno escuchar una falsa enseñanza lo puede condenar a uno, muchachos. Imagínense, terrible, ¿no? Mire, también se presentaban cosas como mitos, leyendas, decía Pablo, ¿cierto? Teorías, ¿cierto? Por lo menos se manejaba el tema, no sé si lo han escuchado, el tema, la angeología se llama, el estudio de los ángeles, la demonología, que es el estudio de los demonios, ¿cierto? Se manejaba mucho ese estudio, ¿sí? Que realmente eran cosas que realmente no valían la pena, ¿sí? No valían la pena estudiar. También teorías, por ejemplo, yo doy un ejemplo, lástima que, bueno, hay una persona, obviamente no la voy a nombrar, y salió con una teoría, porque es una teoría, la teoría de la tierra plana. Y yo me acuerdo que en su momento causó confusión aquí en la iglesia. Inclusive yo alcancé a estar confundido. Porque primero, pues a mí no me cabía en la cabeza que, pues que una persona aquí en la iglesia, conociendo mucho de la palabra, yo de esa persona, yo lo admiro mucho porque él sabe mucho, ¿sí? Y yo no le llego a él, yo no le llego ni a los tobillos. Yo no le llego esa devoción que él tiene a Dios y eso. Sin embargo, hubo confusión con esa teoría, la teoría de que la tierra es plana. Y entonces yo dije, bueno, su merced piensa que la teoría es, la tierra es plana, ok, pero la lógica me decía, la tierra no es plana, pero yo quería saber por qué él decía que la tierra era plana. Y yo me acuerdo que yo fui y le dije a Daniel, oiga Daniel, le dije a algunos, abrí como el debate, bueno, y empecé yo a investigar y claro, pues uno para conocer pues tiene que empaparse del tema, ¿cierto que sí? Bueno, ¿quiénes son los que dicen eso? ¿Por qué lo dicen? ¿Cuáles son como las pruebas que tienen? Y me metí tanto en el cuento que yo ya no sabía si era plana o era redonda. ¿Ah? Entonces yo decía antes, ¿qué pasa si los aviones se estrellan o sea que me caigo? O sea, yo ya estaba, ¿sí? Eso causaba confusión. Un día me dijo William, William no es de la persona que estoy hablando, pero William me dijo, igual, eso no interesa porque eso a mí no me va a quitar la salvación. Yo sí, efectivamente, pero causan confusión. Se habló con esa persona, yo espero que se le haya quitado esa idea, pero son teorías, son mitos, son leyendas, pues que causan confusión. Si esa persona viene a mí a decirme que la tierra es plana y luego me da el mensaje de la salvación, pues es probable que yo no le crea lo que él me diga del mensaje de la salvación, ¿sí? ¿Sí me entienden? Porque el mensaje de la salvación requiere mucha fe y habla de muchas cosas que, bueno, ustedes me entienden.
¿cierto? Entonces eso genera confusión. Así que eso es lo que pasaba allí en esta iglesia, ¿sí? También, bueno, las genealogías. Pablo habla de las genealogías. Vamos a buscar el versículo. Dicen, vamos a volver al versículo base. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y dice el versículo, a ver, ¿quién me lo dice? Donde dice genealogías. Bien, sí. Diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados, genealogías. Y es que ellos le prestaban mucha importancia al linaje judío. Entonces, que yo vengo de la familia tal, de la familia que viene de tal familia y de tal familia. Entonces, mejor dicho, yo soy intocable, ¿cierto? Y eso muchas veces se ve también en las iglesias. Entonces, que los apellidos, que yo vengo de la familia tal, y entonces yo merezco, no sé, más respeto que otros, ¿sí? En este caso, se creía que el linaje judío solamente era el que podía obtener la salvación, ¿cierto? No se creía que los no judíos, ellos le decían los gentiles, podían ser salvos, ¿sí? Todavía se veía este tipo de confusión en la iglesia. Así que Timoteo tenía que luchar con todo esto, con la mala teología, o sea, el estudio erróneo de la palabra, de donde decían algunos, ay, es que no se puede comer, usted no debe comer carne, usted no se debe casar, incluso decían. ¿Ah? Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo, en Primera Timoteo capítulo 4, en el versículo del 1 al 3. Dicen, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, les harán caso a espíritus que mienten, seguirán enseñanzas de demonios. Imagínense cómo califica Pablo esto, enseñanza de demonios. Y dice, esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Dicen que es prohibido casarse y que algunos alimentos no se deben comer. Pero Dios creó esos alimentos. Los que son creyentes y conocen la verdad saben que pueden comerlos dando gracias a Dios. Bueno, ahí ya nos dieron un aval. Y en la iglesia se ve personas que no comen tal alimento que porque, bueno. Entonces, fíjense en la tareita que tenía Timoteo de levantar todas estas falsas enseñanzas. Inclusive que en ese tiempo también había un grupo, en Primera Timoteo se habla de un grupo de mujeres que eran adineradas, tenían su platica, ¿sí? Y inclusive que varias de ellas eran viudas, tenían ¿sí? Su modo económico y usurpaban posiciones de liderazgo. Claro, como tenían dinero, entonces ellas querían hacer lo que ellas dijeran se hacía en la iglesia, porque eran las apoderadas, ¿sí? Y Timoteo tenía que ir allá a arreglar eso también. Y como si no le cupiera algo más, también el mal comportamiento de algunos ancianos. Y aquí la Biblia, cuando habla de ancianos, pues habla de los más, digamos, sí, la gente de más edad, pero con más experiencia y con más sabiduría en la iglesia, supuestamente. Y había mal comportamiento porque les gustaba mucho mover el codo, ¿sí? Entonces, pues obviamente daban mal testimonio. Así que, como ustedes se pudieron dar cuenta, la tareita que tenía Timoteo, dejémoslo así. Miren que me acordé que un día, yo hice este experimento hace muchísimos años. Un día iba con un amigo, se llama Carlos Mario.
él es más alto que, él siempre era más alto que yo. Ahorita está viendo como 1,90. Pero él desde pequeño siempre ha sido alto. Siempre, o sea. Y él tiene unas manos grandísimas. Él coge un balón de baloncesto así. Y eso sí. Y ese era el que le ponía los apodos a todos los chinos en el colegio. Y yo me acuerdo que un día yo iba con él por la calle. Y entonces yo le dije, no sé, estábamos hablando y yo le dije, sí, el pretolio. Yo le dije pretolio. Es petróleo, ¿no? ¿O es pretolio? ¿Es pretolio? ¿Es pretolio, Daniel? ¿Pretolio o petróleo? No, es pretolio. Lo está diciendo mal. Bueno, yo le dije así a él, yo me equivoqué, era petróleo. Y yo le dije, no, es pretolio. Yo, no, es petróleo. Es pretolio. Mire, fue tanta mi insistencia que él creyó que sí, que era pretolio. Digo, sí, pretolio. Entonces, ven lo que puede hacer una falsa enseñanza. Entonces, bueno, es un ejemplo. Y sí, y bueno, después se dio cuenta que no, que sí era petróleo. Pero bueno, no viene al caso. Así que esa era una de las misiones de Timoteo. La segunda misión de Timoteo era defender la verdadera fe. ¿Sí? Corregir lo falso, defender la verdadera fe. Y aquí nos habla Pablo de que en esta iglesia había, habían personas que escucharon, dice, escucharon a demonios y sus engaños y se desviaron de la fe y se desviaron de la verdad, ¿cierto? Y esto, como dijo Jesús en la parábola de la cizaña, no sé si ustedes se acuerdan, no voy a leer el versículo, pero sí les voy a decir de qué se trata. La cizaña se parece ¿a qué? Al trigo. Es como una especie de maleza, ¿no, Henber? Yo no la conozco porque yo veo todo, yo veo trigo. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Nosotros vemos trigo, ¿cierto? Pero la cizaña es una maleza que se parece al trigo, pero no es trigo, es maleza, ¿cierto? Entonces Jesús habló de esta parábola y él decía que en la iglesia, él dijo esta parábola para decir que en la iglesia hay trigo, pero también hay cizaña. Y el enemigo sembró esa cizaña. Y la cizaña no se puede cortar, ¿por qué? Porque se corta con el trigo, ¿por qué? Porque es que son parecidas y se confunde. Entonces mira lo difícil que es uno darse cuenta quiénes son cizaña y quiénes son trigo. Y eso es lo que pasaba en esta iglesia. Había mucha cizaña, ¿sí? Había mucho, Jesús también lo dijo, habrán lobos disfrazados de ovejas. También, mira, otra cosa que tenía que afrontar Timoteo y eran esas discusiones inútiles de estas personas legalistas, ¿sí? ¿Ustedes se han encontrado con algún legalista o saben qué es un legalista? De esos que le dicen, usted no se puede tomar la sopa con la mano derecha con la mano izquierda porque se va para el infierno, usted no se puede hacer un tatuaje, no se corte las uñas de esa manera, usted no puede vestirse así, usted no puede, mejor dicho, para ellos todo es seguir reglas, ¿sí? Y eran legalistas superficiales. Mire, yo me acuerdo la primera vez que yo fui a un lugar, a una, llamémoslo así, una iglesia, porque no era una iglesia, era una casa, ¿sí? Era una casa. Hacían reuniones familiares. Nosotros aquí se hacen reuniones familiares. Y yo me acuerdo que yo fui no sé de qué iglesia era, hace muchísimo, yo no conocía el evangelio, pero yo me acuerdo que yo me fui porque, como muchos han venido aquí a la iglesia, porque a alguien les gusta. Y entonces había una niña que me gustaba, entonces ella me invitó, porque la mamá la invitó a ella, entonces ella me invitó a mí. Y entonces yo me invité a mí mismo. Y nos fuimos, y entonces yo me acuerdo que yo me senté allá, y yo llevaba una camisa negra. Yo no me acuerdo qué decía la camisa. A mí me gustaba mucho el rock, y el metal, y toda esa cuestión. Pero la camisa, yo sé que la camisa no decía nada así, no. Era el color negro. Y yo me acuerdo que yo me senté y el señor que estaba dando el mensaje, el predicador,
la cogió contra mí. Me dijo que no, que ese uso negro, que eso es del demonio, que eso no sé qué, que eso la negro es oscuridad, tinieblas. Y ustedes se imaginan cómo me sentí yo. Y lo mejor es que yo no me fui. Yo me quedé ahí y yo era escuchándolo y aparte de eso yo me acuerdo que había una niña de brazos que estaba llenando el pañal, ¿sí? Estaba llenando el pañal, cada vez le quedaba más pesado el pañal y el olor, yo estaba re incómodo, yo no me iba porque yo me fui acompañado, pero yo no me aguanté, yo dije, uy, no, pero huele a... Y me metieron un regaño. Bueno, ese día me fue a mí como, mejor dicho. Entonces, bueno, los legalistas, se los presento, ahí los legalistas. Y el legalismo, pues obviamente no demuestra amor, ¿cierto? El legalismo no le interesa, ellos son duros y son críticos, ¿sí? Por lo menos yo tengo un familiar muy cercano, demasiado cercano, y la mamá no es cristiana, la mamá es... Entonces, lo coge todos los días, pero es un legalismo. Y entonces, claro, ese familiar mío, pues quedó hasta aquí y obviamente no quiere saber nada del evangelio porque él dice, el evangelio son reglas, es una lista de reglas que yo no hago, que no haga, que no haga, que no tengo que hacer otro porque si no te me condeno, ¿sí? Afortunadamente yo he podido hablarle, le he podido mostrar ese amor, esa gracia que tiene la palabra de Dios. Así que bueno, también como lo hay hoy en día, se han formado muchas denominaciones y muchas sectas. Ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Hay muchas iglesias con diferentes denominaciones, ¿cierto? Y hay que decir la verdad, ¿no? La mayoría, nada que ver. La mayoría. ¿Y qué pasa? Bueno, vamos a hablar de dos nomás. No sé si han escuchado de los mormones. ¿Han escuchado de los mormones? Y también esas dos sectas son como las más conocidas. También están ¿sí? Yo diría que estas tres son como las más conocidas, hay muchas, ¿sí? Y tienen una doctrina falsa porque hay una mala interpretación de la palabra, ¿cierto? Uy, ya se me pasó el tiempo. Yo tuve una discusión con uno de ellos, con una persona que era y es para, ustedes me entienden. Y yo me acuerdo que él me decía, no, lo que pasa es que la salvación es por obras, es por obras. Yo le decía, no. Él me decía, sí, la salvación es por fe, pero también por obras. Yo le decía, no, la salvación es por fe, pero sí hay que hacer obras para manifestar esa fe, pero no son las obras las que nos llevan a la salvación. Yo digo, sí, las obras son muy importantes, porque si usted no hace buenas obras, si usted no cumple la ley, pues usted se condena. Y así, y empezábamos. Entonces yo le leía, pum, y él me leía, pum, y yo le leía, y era así, tan. Y fue por llamada, Eso de que llaman así al azar, y me entró la llamada a mí y empezaron allá a hablarme, y yo, ay, sí, ay, qué bueno. Y ya cuando vieron que yo sacaba buenos argumentos, entonces me mandaron al duro de la iglesia que hablara conmigo. Y eso fueron varios sábados que me llamaban, oiga, deberíamos hacer eso. Y me llamaron a mí, yo estaba trabajando en el hotel y duré 1 hora hablando con ese muchacho, que es ocupen el trabajo, ¿cierto? 1 hora. No me pudo convencer. Y bueno, a la final parece que lo dejé dudando. Y bueno, para continuar, ya que se me va a acabar el tiempo, la tercera misión de Timoteo era promover el plan de Dios. Entonces, aquí
lo primero, lo más importante, que la salvación es a través de la fe, ¿cierto? Ya lo podemos, si quiere, podemos ir a Romanos capítulo 21, Romanos creo que es 3, no anoté el capítulo, pero creo que es 3:21. Dice, pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas, la manera en que Dios nos aprueba. No tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Ahí lo dice claramente, ¿no? Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos. ¿Cómo? Gratuitamente, no está allá. Versículo 24. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Punto. Ahí lo tenemos. Se tenía que decir y se dijo. Ahora, es por gracia, ¿cierto? No por mérito. O sea, lo que tenía que aquí Timoteo tenía que volverles a enseñar a la iglesia de Éfeso era que la gracia de Dios, o sea, la salvación era por gracia, no por mérito. O sea, no había nada de lo que usted pudiera hacer, y de hecho no hay nada de lo que nosotros podamos hacer para ganarnos esa salvación. No hay nada. Así usted se porte bien, mijito, no hay nada. Es por gracia, es porque Dios lo quiso así, ¿cierto? Y eso lo vemos en la carta de Pablo a esa iglesia, a Éfesos, en el capítulo 2. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Ahí lo dice claramente: ustedes fueron salvos por gracia, ¿cierto? Gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. Salvos por gracia. Dice, no se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Clarito, ¿sí o no? Mira, hay veces nos hace falta recordar esto. Hay veces nos hace falta volver a las Escrituras y convencernos otra vez de estas verdades, para que no vengan otras personas a meternos otras ideas. Y también dice, la salvación solo es a través de Jesucristo. Solo es a través de Jesucristo. Como lo dice Hechos capítulo 4 versículo 12. Este es un versículo muy, muy conocido. Dice que solamente hay un ¿qué? ¿Un qué? Un mediador. Dice solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos, sino solamente en Jesús. También está en la carta a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hijo mío, Timo. Le dice, Timo, recuerda, capítulo 2, versículo 5 de 1 Timoteo. Le dice, te digo esto para que... Primera de Timoteo, es el 2, perdón, me equivoqué. Capítulo 2, versículo 5. Dice lo siguiente: existe un solo Dios. Dice, Timo, recuerda, existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo, quien dio su propia vida, para pagar por la libertad de todos. Así que esto era lo que tenía que hacer Timoteo. Él tenía que promover ese plan de Dios, tenía que defender la verdadera fe y enseñar la verdad. Y no solamente enseñarla leyendo la palabra, sino también con su comportamiento, ¿cierto? Esto era muy importante. Y sabemos que bueno, la iglesia debe ser conocida
por nuestra integridad y por nuestro servicio, como lo hacía Timoteo, ¿cierto? Timoteo era conocido por su integridad y por su servicio a los demás. Timoteo era un claro ejemplo. Y es muy importante enseñar la verdad, muchachos. Es muy importante. Ya con eso ya estoy terminando. En Timoteo, capítulo 4, en el versículo 16, primera Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente. Dice, ten cuidado con tu forma de vivir. Le dice Pablo a Timoteo, le dice, ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Le dice, ojo, Timoteo, pilas con lo que enseña. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchan tus enseñanzas. Porque una falsa doctrina, una falsa enseñanza, pues nos puede hacer condenar a todos, más aún el que la da. ¿Sí? Miren cómo era de importante enseñar la verdad. Como dijo Jesús mismo, conocerán la verdad y la verdad ¿qué? Los hará libres, libres de todo esto, muchachos. Y termino con un versículo que me gustaría que nos lo aprendiéramos y es segunda de Timoteo 3:16. Esa es la tarea que tenemos para el próximo sábado. Nos vamos a aprender este versículo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Yo sé que ya muchos se la saben. 16 y 17 dice. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo quiere? Mire, está en la pantalla. Ahí está. Ahí está. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia. La versión que yo tengo acá dice que es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para mostrar a la gente cómo vivir de la manera en que Dios manda. Interesante, ¿cierto? Vamos a aprendernos el versículo. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. También el que le sigue, el 17. Así que muchachos, yo los invito para que le echemos una ojeada más a este libro, a la palabra de Dios. Y que no nos creyamos, no creamos en todo lo que nos dicen. O sea, pasémoslo por un filtro, ¿cierto? Todo está aquí. Esta es la verdad. Esta es la única verdad. ¿Sí? Aquí está la verdad. Así que no coman entero, muchachos. No coman entero. Y los invito a que seamos como Timoteo. Tengamos que seamos conocidos por esa integridad, por esa buena manera de ser y de vivir. Nosotros hoy hablamos de la misión de Timoteo y bueno, queremos seguir profundizando ya en la manera de ser de Timoteo y cómo podemos llegar a ser un buen siervo de Dios, un buen discípulo de Dios y poder tener esas características y esos méritos, conocer esos méritos que tuvo Timoteo, ¿sí? Para ser discípulo pues de Pablo.